Bueno, buenas tardes. En el día de hoy vamos a continuar con el modelo matemático para la curva de DBO. Ya como vimos en la clase anterior, vimos que había un concepto de DBOC, que es DBO carbonácea y DBO nitrogenada, ¿cierto? El primer modelo es el modelo de la curva de DBOC. Esta es un modelo, pues digamos, empírico, en donde se representa una reacción de primer orden. Como ya hemos visto, se asume que la DBO va decreciendo eh, con una ecuación, una reacción de primer orden, con esta ecuación diferencial. Su solución es esta, ya eso lo hemos visto. Eh, bueno, esto sería la cantidad de materia orgánica en un tiempo t, va a ser igual. Bueno, esto básicamente es la DBO, DBO carbonácea remanente, es igual a la DBO última, es la DBO última. Recuerden, la DBO última llega a un punto en el comportamiento de la DBO en que la curva hace este comportamiento, llega a un periodo donde el tiempo es muy grande, entonces ella no va a haber material, en este caso orgánico, de los carbonos que vaya a consumir oxígeno, porque ya todo fue degradado, ¿cierto? Eh, Este caso D es una constante de desoxigenación, es de primer orden, y el T es el tiempo, ¿cierto? Entonces, este es el comportamiento de la DBO. Bueno, esta DBO es DBO ejercida, la DBO que se produce, por ejemplo, en los 10 días, en los 5 días, en los 3 días. Y este L sub T, que es esta curva, como por ejemplo esta altura de aquí a aquí, es esta L sub T, una DBO remanente. Y pues la DBO ejercida, que es esta curva, se simboliza con Y, va a ser igual, bueno, la suma entre la DBO ejercida y lo remanente va a ser igual a la DBO última. Lo DBO remanente es lo que falta para llegar a consumirse totalmente ese oxígeno debido a los procesos biológicos aerobios. ¿Listo? Bueno, así se calcula esa DBO remanente, una DBO última. Esta DBO última es un valor constante, ya pues básicamente cuando el tiempo es muy grande, ya se ha consumido toda esa DBO, bueno, en este caso es carbonácea. Recuerden que hay dos etapas, una DBO carbonácea y otra nitrogenada, como lo vimos en la clase anterior. Eh, bueno, nosotros vemos aquí que esta DBO última carbonácea va a ser igual entonces a esta DBO ejercida más una remanente, que es la que tenemos con el modelo, ¿cierto? Vemos que esta L va a ser igual a esta Y más esta, o esta DBO ejercida Y más esta DBO remanente, ¿vale? Como lo vemos aquí, ¿cierto? Entonces de aquí nosotros, si conocemos la DBO última, esta Y es DBO última, como vemos aquí, y conocemos la remanente mediante el modelo, podemos entonces determinar la DBO ejercida en un determinado tiempo. Por ejemplo, una Y aquí, en este punto, a los 7 días, por ejemplo, a los 18 días. Bueno, eso lo podemos determinar con esas ecuaciones. Luego, si reemplazamos este valor del ET del modelo, acá lo tenemos, entonces esto va a tener esta ecuación. ¿Listo? Luego aquí vemos, esto se puede simplificar aún más, sacando un factor común de estas L's, ¿cierto? Sacamos un factor común de L, acá me va a quedar 1 menos Euler a la menos la constante de desoxigenación por el tiempo, como lo vemos aquí, ¿cierto? Entonces, con esta ecuación, es que si yo conozco la DBO última,
y conozco esa tasa a la cual está decayendo, yo puedo calcular en cualquier día cuál va a ser esa DBO ejercida, cuál va a ser esta DBO ejercida en cualquier momento. Es decir, yo puedo construir esta gráfica con esta curva, con esta ecuación que tenemos aquí. Y también si conozco una DBO ejercida en un determinado momento y conozco la constante, yo puedo calcular entonces también la DBO última, esta L, es decir, esta concentración, bueno, una concentración de DBO en el que ya todo se ha consumido, como se ha mencionado. Entonces, se puede calcular de esa manera. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. En este ejemplo número 5, este es del libro de calidad de agua, evaluación y diagnóstico de Carlos Sierra, como se ha mencionado. El enunciado es el siguiente: la DBO ejercida en una muestra de agua de un río y medida en el laboratorio como DBO5 es 100 miligramos por litro a 20 grados. ¿Cuál es la DBO última? ¿Cuál es la DBO a los 3 días a esa misma temperatura? Suponiendo o asumiendo esa constante de desoxigenación, que es 0.2 día a la menos 1. Bueno, esta constante se determina en laboratorio. En la próxima unidad vamos a analizar cómo se determina a través de algunos cálculos siguiendo algún modelo, ¿cierto? Algunos métodos. Listo, tenemos esta ecuación del modelo que le hemos presentado. Esta DBO ejercida, por ejemplo, DBO5, DBO3, va a ser igual. Bueno, obviamente si es DBO5, el tiempo va a ser T igual a 5 días. Si es DBO3, el tiempo va a ser 3 días. Entonces aquí va a ser DBO última por 1 menos esta constante de decaimiento, 0.2 día a la menos 1. Bueno, y el tiempo. ¿Qué datos tenemos? Acá en el laboratorio se midió la DBO5, ¿cierto? La DBO5, vamos a llamarla la DBO ejercida Y igual a 5. Bueno, vamos a llamarle Y5 porque es a los 5 días. Y esto es 100 miligramos por litro. Eso quiere decir que si es la DBO5, quiere decir que el tiempo es igual a 5 días, porque esta DBO5 se midió al quinto día. Esta constante es suministrada por el ejercicio 0.2 día a la menos 1. Y el primer inciso es cuál es la DBO última, ¿cierto? Entonces de aquí, de esta ecuación, nosotros tenemos la Y, que es la DBO5, y tenemos el tiempo, que es 5 días, obviamente. La constante también la tenemos, me faltaría calcular esta DBO última, ¿vale? Entonces esa DBO última simplemente se podría despejar. Despejamos L de esta ecuación, tal como vemos aquí. Este término que está multiplicando pasaría a dividir a Y, como lo vemos aquí. ¿Listo? Y ahora simplemente reemplazamos. En este caso es DBOC, DBO carbonácea. Estamos utilizando este modelo matemático para DBO carbonácea. Listo. Bueno, en la Y, DBO ejercida a los 5 días, es el dato medido de 100 miligramos por litro. La constante a la temperatura dada, 0.2 por día a la menos 1. Y el T obviamente va a ser, como la DBO se midió al quinto día, entonces el tiempo va a ser 5 días. Ya efectuando ese cálculo, en la calculadora en Excel, vamos a tener que 100 sobre 1 menos Euler a la menos 0.2 por 5 me da 158 miligramos por litro aproximadamente, ¿vale? Entonces este es el primer inciso, este es la DBO carbonácea última, conociendo la DBO, la constante de desoxigenación, y listo. Bueno, la DBO en un determinado momento, DBO ejercida, que le llamamos Y, ¿cierto? Listo. Ahora se puede calcular también la DBO al tercer día, DBO carbonácea al tercer día, utilizando ese modelo. Entonces, ¿qué datos se tenían? ¿Qué datos se tienen? La DBO última, se acabó de calcular, 158 miligramos por litro. Se tiene que, como es al tercer día, el tiempo es 3 días y la constante, pues,
para esa muestra de agua va a ser igual 0.2 día a la menos 1. Y entonces, a partir de esta ecuación, simplemente reemplazamos esta L DBO última ya calculada, esta constante ya se tiene, que es 0.2 día a la menos 1, y el tiempo, como se va a calcular la DBO ejercida al tercer día, entonces el tiempo va a ser 3 días. Simplemente se reemplaza, o sea, aquí en L, DBO última 158, esta constante 0.2, y este T, como se está midiendo esa DBO en el tercer día, o Y3, ya efectuando ese cálculo, 158 por 1 menos Euler a la menos 0.2 por 3, me da 71.3 miligramos por litro. ¿Listo? Entonces así hemos calculado esas Profe, DBO, ¿sí? no entiendo por qué no entiendo o sea, la parte B, cuando Ajá, estás hallando ahí el DBOC3, ¿sí? el DBO carbonáceo al tercer día, sí. ¿Qué no Ay, entiendes? por eso, pero se supone que ya la obtenemos, ¿no? O sea, no sería como la otra, o sea, 3. No, no, porque esta Y Ah, ok, no es es la el, DBO al tercer día, sí. ¿cierto? En este caso Es teníamos con la misma Y5. temperatura, pero no es la misma. Ya, no, Sí, es a sí, la misma profe, ya. temperatura. Este es DBO5, que este sí teníamos Sí, sí, Y5, sí. pero en este caso va a ser Y3, ¿cierto? Son Ok, diferentes los que van. Listo. sí. Profe, y una Entonces, pregunta. sí, Es que leyéndolo del capítulo 8 decía que en algunos casos este tipo de datos solamente se pueden analizar es cuando lo que se está estudiando tiene condiciones estables. Esa parte yo no la entendí muy bien, o sea, sí, en este en cuanto a caso este eso modelo, afectaría. en cuanto a este modelo, no, pues básicamente, bueno, en el caso que tú estás analizando es con los reactores estable eh, o inestable, entonces eso va a depender de ciertas condiciones. Bueno, eso en cuanto a los reactores, pero en este modelo matemático es básicamente, bueno, acá lo que se está haciendo es que con esta ecuación, básicamente eh, se está representando cómo es el comportamiento de esa DBOC, cómo se está degradando la DBO en el tiempo. Esto es una ecuación asumiendo que es empírica, ¿cierto? Porque representar la DBO de una manera eh, matemática es muy compleja, entonces lo que se acuden a estos métodos para resolver, ¿cierto? Bueno, pero en cuanto a lo estable e inestable, tiene que ver con la variación de concentración en el tiempo, ¿cierto? Ya esa es otra cosa. En el tema de la DBO, se asume mucho esto en la práctica porque es muy difícil representar la DBO, es muy difícil, o sea, tener en cuenta todo lo que afecta a la DBO, lo que consumen, como hemos visto, hay fotosíntesis, hay respiración, hacer una ecuación que mide cómo se está eh, afectando la DBO en un cuerpo de agua es muy difícil, ¿cierto? Porque hay muchas reacciones. Y en este caso, pues, eh, bueno, estamos evaluando es el decaimiento de esa DBO, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es estable o inestable, es que la concentración en el tiempo cambia o no cambia, ¿vale? Eso es otra cosa. Eh, Ah, bueno, profe. listo, vale. Bueno, ahí tenemos la DBO al tercer día. ¿Listo? Tenemos entonces DBO al tercer día. Lo que se puede hacer también es que esta es una ecuación generalizada. Ya encontramos la DBO última carbonácea, que es 158L. Tenemos esa constante de desoxigenación determinada en laboratorio. Bueno, ya habíamos medido la DBO carbonácea al quinto día y la DBO carbonácea al tercer día. Esos datos ya lo habíamos determinado. Entonces, de esta ecuación, ya la DBO última, ya el modelo quedaría DBO última, la carbonácea es 158, la K es 0.2, ¿cierto? Y el tiempo, bueno, el tiempo va a variar, sea al día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, viceversa. Entonces esto me va a representar una curva. Esa curva es la que se va a realizar ahora en Excel.
¿Listo? Entonces, de Excel, lo que se hace básicamente es, en el tiempo se colocan los días, y en Y, que es la DBO ejercida, entonces la DBO 5 es prácticamente 100, acá es trabajando con otras cifras significativas, ¿cierto? En el tercer día es 70 y algo, 71.3 aproximadamente, y así va evolucionando, y con base en ese dato, es decir, con estos tiempos que se asumen, estos tiempos se reemplazan aquí, y luego con esta ecuación se calcula esta columna, y van a tener obviamente todos estos datos, y eso me va a dar una curva de degradación, que es la que hemos mostrado, que va a ser esta básicamente. Entonces, este es DBO ejercida en función del tiempo. Este es el tiempo en días, ¿sí? Entonces vemos que esto va a ser esto así. La DBO última ya es esta DBO carbonácea última, DBO carbonácea, DBOC última, igual a L 158, que bueno, lo calculamos, esto va a llegar hasta 158, y de ahí no va a haber más consumo de oxígeno debido a los procesos de degradación aeróbicos por microorganismos, obviamente. Entonces, en el quinto día, que este decía, más o menos 100 está por aquí el quinto día, de BO5 al tercer día está 71.3, más o menos por aquí. Listo, vamos a ver en Excel cómo se hace eso. Vamos a mirar acá en el ejemplo 5, bueno, acá ya lo tengo, ya lo había hecho. Entonces lo que colocamos son los datos básicamente. DBOC última 158, bueno, la DBOC última 158 ya la calculamos, L, y la constante 0.2 de a la menos 1. ¿Sí? Pues acá estamos, 158 miligramos por litro, y la constante. Lo que vamos a hacer ahora es este modelito. Bueno, acá en el tiempo cero, en el día cero no va a haber una DBO ejercida, en teoría. Y lo que hacemos es entonces, de esta ecuación, la vamos a reemplazar aquí. Entonces, el primer término es L, DBO carbonácea última, la fijamos, porque vamos a arrastrar la columna, la fijamos con F4, multiplicamos por 1 menos el exponente de menos K, el K también lo fijamos, porque va a ser constante en este caso, por el tiempo. El tiempo sí va a variar. ¿Listo? Tenemos algo así, luego arrastramos y acá me da esta curva. Van a graficar en X el tiempo y en Y la DBO. Entonces, DBO carbonácea ejercida te va a dar este comportamiento, que es lo que les he mostrado en Excel, en la diapositiva. ¿Cierto? Es este gráfico que les hemos mostrado en la diapositiva. ¿Listo? Bueno, este sería otro ejercicio. Acá el enunciado es el siguiente. Una muestra de agua de un río se llevó al laboratorio donde se hizo el análisis de DBO última después de un periodo de incubación muy largo. Si el valor de la DBO última fue de 150 miligramos por litro y utilizando una constante de oxidación de la materia orgánica de 0.3 día a la menos 1, acá pide hallar, graficar el comportamiento de agua ejercida y la DBO remanente en el tiempo. Listo, en este caso nos dan L, DBO última, es decir, incubaron una muestra de agua en laboratorio y esperaron más de 20 días, y pues un periodo muy largo, y hallaron que la DBO última es 150 miligramos por litro, y la constante que determinaron, bueno, con algún método, es de 0.23 día a la menos 1. Listo, estos serían los datos. DBOC última. Bueno, el L es DBO última, carbonácea, 150 miligramos por litro, la constante de desoxigenación, 0.23 día a la menos 1. Listo, el paso a paso, lo tenemos el modelo. El primer paso es calcular esa DBO ejercida en función de el tiempo. Bueno, ya conocemos L, en función del tiempo, una vez conocida L ya es una constante, ya es determinada en laboratorio. El paso 2 es calcular esa DBOC remanente. La DBOC remanente es lo que falta para consumir de tal forma que llegue
a la DBO última, lo que falta para que todo se consuma. Entonces simplemente va a ser la DBO última, o sea, la DBO remanente, DBO última menos la DBO ejercida, ¿cierto? Y el tercer paso sería graficar DBO ejercida pero versus el tiempo. Asimismo se puede graficar la DBO C remanente en el tiempo, ¿cierto? Entonces, esto es en Excel. En Excel básicamente se coloca una primera columna el tiempo, la constante es constante de su asignación, o sea, se halla en un promedio, ya puede variar en el tiempo, pero es un promedio, es un dato que tiene un error, es empírico, ¿cierto? La DBOC carbonácea última es una constante en este caso, ya llega un punto en que si se mide DBO en el tiempo, ya no va a ser superior a 150 porque ya no va a haber más oxidación de la materia orgánica. Esta DBOC ejercida, pues bueno, esta va a ser con este modelo matemático que ya lo hemos visto. En el día 0 no se va a ejercer nada. Y bueno, acá variamos el tiempo y acá calculamos esta columna utilizando esta ecuación. Y la DBO remanente la calculamos con esta ecuación. Es la DBO última menos la DBO ejercida. Entonces sería, en este caso, en el primer valor va a ser 150, que es la DBO última, menos 0, que es la DBO ejercida. En el segundo va a ser 150 menos 74, me da 75 punto algo, ¿vale? Y así sucesivamente. Luego que se grafica, bueno, se grafica una serie de curvas. La DBO ejercida, que es esta azul, va a ser entonces en el tiempo en X, y para que me dé esta línea azul va a ser en Y, bueno, además del X en el X es el tiempo, y Y es la DBO ejercida. Entonces va a ser este gráfico, ¿cierto? Luego se grafica también en la DBO remanente, esta DBO remanente que va a ser en el tiempo va X va en el tiempo, y en Y va la DBO remanente. Entonces esto me va a dar una curva de esta forma. Y pues también puedo graficar, agregar la DBO última. La DBO última va a ser una constante, me va a dar, todo va a ser en cada tiempo, va a ser el mismo valor. Eso no cambia. Esa es una DBO última. Listo, ¿cómo se hace eso en Excel? Vamos a Excel a hacer esos. Entonces de datos tenemos la constante 0.23 y la DBOC última 150, ¿cierto? Acá estos datos los tenemos. DBO última, la carbonácea 150 y la casus D 0.23. Vamos a Excel. Vamos a ver si acá lo tengo. Bueno, acá no lo tengo. Bueno, listo. De estos datos, bueno, esto va a ser el tiempo. Acá lo tomé como en el libro, puede ser, lo pueden hacer al día, lo pueden hacer cada 2 días. Bueno, acá lo hice tal cual en el libro para tener una base. Bueno, la casus D es una constante, ¿cierto? Se toma como un promedio, un valor estimado para todos los valores, no va a cambiar. La DBO última también no, es una constante. Bueno, en el tiempo 0, la DBO ejercida va a ser 0. En el tiempo 3, usamos esta ecuación, como lo hicimos ahorita. Entonces va a ser igual a L por 1 menos el exponente. Entonces va a ser exponente Euler a la menos KD por el tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, acá vemos en este caso, acá vemos entonces, listo. Y acá esta gráfica azul es la DBO ejercida. Graficar X versus, o X tiempo versus Y DBO ejercida. Entonces me da esta curva que ya hemos visto, la curva de degradación de la materia orgánica. Bueno, la DBO remanente, como ya hemos visto, la DBO remanente es lo que falta para llegar al consumo total de ese oxígeno debido a la oxidación de la materia orgánica. Entonces se define como, pues TLR de DBOC remanente va a ser DBOC menos 0. Bueno, esta columna DBOC última menos DBO ejercida. Se me da 150. Y luego, bueno, esto, si ustedes ven cada
cada columna van a ver que es este DBOC con el respectivo en este tiempo por la DBO ejercida, o sea, DBO última menos la DBO ejercida en cada momento. ¿Cierto? Ustedes van a ver, por ejemplo, L15 menos J15, acá pues, todo va a ser así. Luego se grafica, esta gráfica es la que me da, en el X va el tiempo y en el Y va la DBO remanente. Entonces esto me va a dar una gráfica así, que es la que le mostré en la diapositiva, ¿vale? Es esta gráfica que les mostré aquí en la diapositiva. ¿Listo? Bueno, esa es la primera parte. Les voy a dar un ejercicio para que el primer taller